Muy buenos días. Bueno, voy a saltarme los rigores del protocolo para contribuir a la brevedad, así que resumo, distinguidísimas autoridades de la mesa presidencial, amigas y amigos todos. Hoy es un día muy especial para el Parlamento Latinoamericano. Estamos asistiendo al punto culminante de este año en un programa de trabajo con CAF que realmente viene siendo muy positivo. No creo que sea lo mejor que hayamos hecho. Es una evidencia de lo que podemos crecer en el trabajo para el bien de nuestra región. Este encuentro, que tiene la esperanza puesta en poder contribuir a la solución y al enfrentamiento a los grandes desafíos de la región y especialmente a lo que tiene que ver con la vida material de nuestras naciones, con las economías, con el desarrollo. Y obviamente sabemos que los desafíos económicos, políticos, sociales, ambientales son extraordinarios. Pero bueno, ahí está la grandeza a la que podemos aspirar, estar a la altura de estos desafíos. El Parlamento Latinoamericano, que cumple 60 años en el próximo mes de diciembre, tiene una historia consecuente de compromiso, de interés, de preocupación por la vida económica de la región. Desde los orígenes hay proyectos, programas, propuestas en el sentido de preocuparnos y ocuparnos por contribuir a esa solución. Sin embargo, 60 años después, estamos de nuevo ante el riesgo de incrementar el periodo de dificultades económicas significativas, como los últimos 15 años, y obviamente eso amenaza, eso compromete la perspectiva de nivel de vida, de calidad de vida, de funcionamiento real de nuestras democracias, de viabilidad y sostenibilidad de nuestros sistemas políticos, en fin, de sostenibilidad de nuestras sociedades. Y obviamente, para el Parlamento de los parlamentos de América Latina y el Caribe, esto tiene que estar en el centro de nuestras preocupaciones. No podemos estar al margen de eso en tanto la vida de nuestros representados pasa día a día por este contexto. Yo no voy a entrar en asuntos centrales de los tantos debates porque sería muy pretencioso, sería irrespetar una autoridad como la expresidenta Bachelet o de los tantos expertos que nos van a acompañar hoy para, entre todos, construir unas posibilidades de acción conjunta. Pero sí quiero subrayar que nuestros parlamentos, nuestros parlamentarios y, por supuesto, el Parlamento Latinoamericano y los 3 parlamentos subregionales también, tienen un compromiso ético y político con este problema, con estas problemáticas. Tenemos que articular. Nuestra función como legisladoras y legisladores no puede ser solo producir leyes. Tenemos que producir leyes realmente atentas a nuestras condiciones, a nuestras especificidades. Y, por supuesto, también tenemos que ver si esas leyes se cumplen o no. La función fiscalizadora y de control no podemos dejarla así, con el punto final de la puesta en vigor de una norma nacional. Tenemos que ser capaces de acompañar estos procesos. Y creo que la manera más útil de acompañar los procesos es hacerlo también en el diálogo permanente y democrático con nuestros ciudadanos, sea un ciudadano común, sea un empresario, sea un académico o cualquier otro. Ese diálogo enriquecedor hará que nuestras políticas y nuestras normas sean mucho más pertinentes, mucho más efectivas. Alguien recordaba hace poco que Albert Einstein decía que estamos en una época en la que tenemos la perfección de los medios y una gran confusión de los fines. Esa mezcla realmente explica un poco nuestro drama, aunque obviamente siendo el genio Einstein de las ciencias más precisas, habría que ponerle muchos matices a la hora de verlo desde las perspectivas sociales. Pero creo que algo de eso nos ha estado ocurriendo. Creo que a veces hemos tenido una confusión importante en los fines
que nos ha llevado también a dañar la perfección de los medios. Cuando aplicamos una receta o un medicamento inapropiado, por bueno que sea, a una dolencia, el resultado puede ser mucho más dañino que la enfermedad de origen. Y algo así nos ha pasado más de una vez en la vida económica. Por último, quiero insistir en algo que es fundacional en la historia del Parlatino. Es el compromiso integracionista, es el compromiso con la democracia para construir horizontes mejores para nuestras ciudadanas y ciudadanos. Desde los orígenes, en tiempos muy complejos para la democracia en la región, el horizonte de integración fue retomado por el Parlatino, por sus fundadores, y hoy la historia prueba que tenían toda la razón y que tenemos que estar a la altura de esa necesidad histórica secular. No es de coyunturas, de décadas, no es de planes de un gobierno, ni mucho menos. Es una necesidad histórica de la región y hay que asumirlo con una perspectiva y con una conciencia de siglos. Obviamente el esfuerzo es grande y tiene que ser a partir del extraordinario capital y extraordinaria riqueza que implica nuestra diversidad y explotar nuestra diversidad como una gran oportunidad, no como una debilidad o una limitación. Poder descubrir todo lo que nos une, todo lo que tenemos en común y poder sentir como propio el dolor ajeno. Con esa filosofía podemos dar pasos a partir de prácticas que ha tenido el Parlatino también, como su ejercicio de armonización legislativa. Bueno, tenemos que armonizar mucho más que leyes. Tenemos que armonizar nuestras prácticas, tenemos que armonizar nuestras experiencias, tenemos que armonizar nuestros horizontes nacionales en función de ese destino común. Un mundo globalizado, un mundo hegemonizado por fuerzas muy poderosas de diversa naturaleza, es un desafío para nuestras naciones. Y obviamente ninguno de nuestros países por sí solo tiene las energías, tiene el potencial, tiene la fuerza suficiente para poder estar a la altura de esos desafíos. En la unión, en la capacidad de integrar nuestras energías, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras esperanzas, podremos entonces sin duda construir un mundo mejor para la América Latina y el Caribe, que es parte de la familia de la región, aunque a veces se mencione menos. El Caribe es el Mediterráneo americano. El Caribe es una joya de las culturas latinoamericanas y caribeñas y por tanto necesitamos por todos los medios que cada vez más el Caribe esté presente en los programas de desarrollo de la región. Si queremos ilustrar cómo no hemos hecho las cosas bien, veamos cómo se produce la comunicación en el Caribe. A veces es preciso o venir a Panamá o ir a Europa para ir al vecino que está a unas pocas millas. Y eso creo que grafica un poco el drama de la integración o de la no integración de nuestro continente. Yo concluiría con una idea del libertador José Martí, cuando en 1891 dejó muy claro que era la hora del recuento y de la marcha unida, y dejó como mandato andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Si estamos a la altura del desafío, podremos tomar ese rumbo. Si no somos capaces de hacerlo, la historia nos juzgará con toda razón. Y yo voto porque seamos capaces de estar a la altura de las aspiraciones de nuestros pueblos por el camino de la unidad, de la integración y del progreso. Muy buenos días. Un saludo muy especial al señor diputado Rolando González, presidente del Parlatino, a la señora diputada Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá, a la señora expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, a María Eugenia Pino, viceministra encargada de Asuntos Multilaterales, al viceministro de Medio Ambiente, Óscar Vallarino, a los señores presidentes de los parlamentos regionales, a su excelencia Dagoberto Campos Salas, nuncio apostólico y decano del Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá, a los señores embajadores y miembros de organismos internacionales, al equipo de CAF aquí presente, a Lía Jiménez, asesora de la Presidencia Ejecutiva, Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social, Ángel Cárdenas, gerente de Desarrollo Urbano y de Agua, Verónica Frisancho, gerenta de Conocimiento, a nuestros invitados especiales, medios de comunicación, a la audiencia que nos sigue virtualmente y, por supuesto, a todos los asistentes. Es un gran gusto ver los primeros frutos
de este diálogo que iniciamos hace más de un año para echar a andar esta alianza que por primera vez permite que un banco de desarrollo se meta de lleno a impulsar la cooperación, el diálogo y la acción en el ámbito parlamentario de América Latina y el Caribe. Nos alegra mucho tener reunidas no solamente las directivas del Parlatino, sino también a representantes de otros parlamentos de integración tan relevantes para nuestra región como lo son el Parlamento Andino, Parlasur, Parlacen y Parlaméricas, así como los presidentes de varios de los congresos de toda la región y un número amplio de legisladores. Para CAF tiene mucho sentido impulsar este diálogo y el trabajo que vendrá. Por un lado, estamos absolutamente convencidos de que el desarrollo de la región, es decir, un desarrollo que sea sostenible y sostenido en el tiempo, tiene que estar ajustado a las realidades nacionales y locales, y eso se construye en los espacios legislativos. Y por otro lado, porque esta labor hace parte de nuestra identidad, del propio ADN de creación de CAF. Y ese es el primer mensaje de 3 que quiero compartir con ustedes el día de hoy. El primer mensaje es que promover la integración regional es un mandato de nuestros países socios, una convicción que está además inscrita en nuestro ADN constitucional. CAF nació en el año de 1968, la Declaración de Bogotá, en febrero del 68, como una corporación de alcance andino. Y hemos evolucionado a raíz de las circunstancias mismas de la región a convertirnos en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Eso tiene una explicación, y es la crisis de los 80s, la denominada década perdida, la crisis de la deuda pública. Implicó que a comienzos de los 90s los presidentes fundadores de CAF, a través de ALADI, lanzaran un llamado a todos los países de América Latina a integrarse al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. El primer país en responder el llamado fue México. Yo llegué justamente ayer de Ciudad de México, donde estábamos en la Cancillería mexicana con las universidades discutiendo los modelos de desarrollo en la transición actual. México fue el primer país de la región en decidir unirse a la CAF. Y después de México siguieron un grupo de países de América del Sur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y esa corporación andina que nació en el año 68 como un alcance andino, hoy tiene 26 países de América Latina y el Caribe como socios. Y el alcance del banco se transformó en un banco de alcance regional. Y siguen sumándose países, especialmente los de la cuenca del Caribe, con quienes hemos venido más activamente integrándolos. Entonces nos permitimos hoy mostrar un banco después de 56 años que es tal vez una de las experiencias de integración regional más importantes que tiene hoy América Latina y el Caribe. Este banco comenzó con un capital suscrito de $100 millones de países que tenían ingresos bajos hace 56 años. Para echar a andar al banco tuvimos que utilizar un préstamo que nos dieron por 40 años, otra nación. 40 años, terminamos de pagar ese préstamo con el que echamos a andar la corporación en el año 2014, hace 10 años terminamos de pagar el préstamo con el que echamos a andar el banco. Ya hoy el banco tiene una solidez de más de 50.000 millones de patrimonio y el año pasado aprobamos cerca de 17.000 millones en préstamos para desarrollo en América Latina y el Caribe. CAF se convirtió el año pasado, y eso yo creo que nunca se lo imaginaron los fundadores, en el banco, en el emisor de bonos más importantes de América Latina y el Caribe. Es decir, entre todos los emisores de América Latina y el Caribe, CAF emitió el año pasado 6.800 millones de dólares para traer esos bonos o ese financiamiento internacional para obras y programas en América Latina y el Caribe. Esta construcción ha sido una construcción paciente, prudente, pacífica, y por eso el banco hoy se constituye en esa herramienta de integración que más necesita la región. Y vemos el gran potencial que tiene la región. Hemos dicho desde el banco, como lo dijimos en México hace 2 días, que la región es una región de altos contrastes. La región aprendió a salir de la crisis de los 80s. Hicimos una serie de reformas que le dieron estabilidad macro a la gran mayoría de los países de la región. Hay excepciones, por supuesto, pero la región logró con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio en los 90s, consolidar una posición macroeconómica, reducir la inflación, que es el impuesto más regresivo para las familias de escasos ingresos. Logramos estabilizar y darle autonomía a la banca central. Es decir, los congresos además participaron activamente en muchas de esas reformas que estabilizaron. Pero hoy tenemos también un vaso medio vacío en América Latina y el Caribe. Tenemos un problema de bajo crecimiento
y de bajo crecimiento cuando lo comparamos a lo largo de las últimas 6 décadas. Cuando vemos el crecimiento de América Latina, no como una foto del año 2024 o los datos recientes del 23 o la proyección del 25, sino cuando vemos el crecimiento de América Latina en décadas, entre el año 51 y el año 79, la región creció 5,6%. Y entre el año 80 y el año 2008, la región creció algo así como el 2,8%. Pero del 2008 para acá, la región ha venido creciendo al 1,6% en promedio. Esto es un estancamiento en la reducción de pobreza, esto es un estancamiento en el crecimiento de la clase media. Y esa reducción se traduce en un déficit de confianza y en un déficit de esperanza que lo siente la sociedad. Un déficit de esperanza y un déficit de confianza, que se transmite justamente en una pérdida de valor y de aprecio por las democracias, por los partidos, por los congresos, por las instituciones, que se han ido erosionando a lo largo de los últimos 15 años la confianza ciudadana justamente en las instituciones. Entonces, enfrentamos hoy un gran déficit en América Latina, no solamente fiscal, no solamente deuda pública, es un déficit de esperanza, es un déficit de confianza. Y esta situación además se agrava por canales que son evidentes que están obstruidos, particularmente el de infraestructura. Cuando vemos la infraestructura en sentido más extenso de la palabra, desde la social hasta la que requerimos para habilitar el desarrollo, tenemos un déficit cercano a los 650.000 millones de dólares en la región. Y toda la banca de desarrollo sumada, el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Centroamericano de Integración Económica, FONPLATA, el Banco Caribeño de Desarrollo, todos sumados, no alcanzamos a hacer ni el 15% de lo que requiere la región. Entonces hay un margen muy grande para trabajar en el financiamiento de las obras de infraestructura que hay que trabajarlas con el sector privado. Y ahí viene una segunda clave que tienen que dar los congresos y los parlamentos de nuestra región, y es dar el marco jurídico, la estabilidad necesaria para poder activar el financiamiento que requiere hoy más que nunca América Latina y el Caribe. Entonces, cuando hablamos de integración, para nosotros es hablar de integración en todos los ámbitos. Y, por supuesto, esta construcción de un mejor tejido social va a exigirnos a todos nosotros que avancemos hacia una región mucho más integrada hacia adentro y en su proyección hacia el mundo. Conversábamos con la presidenta Bachelet justamente del precario nivel de intercambio comercial que seguimos teniendo en América Latina y el Caribe. Esta es la región que menos comercia entre sí. Vamos muy por debajo de Europa, muy por debajo de Norteamérica, muy por debajo de Asia, e inclusive hay lecciones que América Latina hoy tiene que aprender de África, de cómo un continente de más de 50 países con más complejidades entre sí, en idiomas, en culturas, ha logrado crear una unión aduanera para su funcionamiento, la creación de una marca propia para promover África. Y América Latina todavía sigue dividida internamente en un propósito central de facilitar el comercio de bienes y servicios entre nosotros. Recorrer un camión hoy en Sudamérica, en el Cono Sur, a 14 kilómetros por hora en promedio. 14 kilómetros por hora cuando los camiones recorren en otras partes del mundo entre 80 y 120 kilómetros. Llegó más rápido Colón a estas costas que los camiones nuestros hoy moviendo mercancías. Entonces, tenemos un gran problema ahí. Tenemos un arancel geográfico que le está pasando la factura a los consumidores de América Latina y el Caribe, que genera pobreza, que genera desigualdad. Necesitamos reforzar los vínculos de integración. Pero integración en sentido amplio de la palabra, integración en el mercado de bienes y servicios, integración en materia energética. Nuestra región sigue desconectada. Tenemos unos esfuerzos importantes en Centroamérica, unos esfuerzos andinos, unos esfuerzos en el sur, una generación de eléctrica entre Paraguay y Argentina, entre Paraguay y Brasil, unos cables que conectan Ecuador, Colombia y Perú, unos cables que conectan algo Centroamérica, pero nuestro continente sigue tremendamente desconectado en materia de integración energética. Pudiéramos hacer crecer, nosotros, América Latina, pudiera crecer sola, integrándose energéticamente entre 1,6 y 2,5% de su aumento en el potencial de PIB, solamente conectando nuestra matriz energética. Entonces, la integración además tiene que ser digital. No tenemos una posición digital en América Latina. Estamos totalmente fragmentados. Y hace 2 días se liberó el reporte del expresidente del Banco Central, Mario Draghi, sobre los problemas de productividad de Europa. Y miren estos datos. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, era el 22% de productividad de los Estados Unidos. América Latina era algo así como el 30% de Estados Unidos. Terminada la Segunda Guerra Mundial. En 1990, América Latina en promedio era el 30% de productividad de América Latina. Así que hicimos 8% en casi 50 años.
Y para 1990, Europa era el 95% de la productividad de Estados Unidos. Hoy Europa está en el 80% de productividad de Estados Unidos, es decir, está rezagándose respecto de Estados Unidos por la brecha digital. Y América Latina sigue en el 33% de Estados Unidos. Se han pasado 60 años. América Latina, señores, es una bicicleta estática. Pedaleamos y pedaleamos y pedaleamos y no avanzamos. Y hay que entender por qué razón no avanza. Y esa es la pregunta que está en el seno de los parlamentos, que hay que seguirla respondiendo, que hay que acompañarla con data, que hay que acompañarla con decisiones, con voluntad, para poder sacar la bicicleta estática y ponerla en la calle, poder avanzar rápidamente. Y esa es la gran pregunta que ustedes tienen por delante para responder. Y ese allá va mi segundo mensaje. No solamente tenemos que utilizar la integración como una herramienta para resolver nuestros problemas de crecimiento y productividad, tenemos que trabajar en los pilares esenciales que son las instituciones y la democracia como pilares imprescindibles para el desarrollo. Por eso el llamado de Parlatino a CAF de ser parte de estas conversaciones la sentimos como un llamado natural. Es que no es en vano cuando se hizo Río +20 en el 2012 y se discutió la Agenda 2030 y particularmente los pilares para el desarrollo, se colocó un índice que es el número 16 de seguridad, justicia e instituciones. Ahí tenemos que trabajar más mancomunadamente. Y eso es un eje que le corresponde especialmente a los parlamentos y a los congresos. Estamos enfrentando lo que ha llamado el primer ministro Gordon Brown de Gran Bretaña la permacrisis, que no es otra cosa distinta que la llegada al tiempo de muchas cosas que no se solucionan y se mantienen cada vez más agravadas. Ese es el entorno que tiene hoy América Latina. Nuestras democracias, nuestras instituciones están además presionadas terriblemente por la desinformación, por la corrupción y por la presión de los grupos ilegales en muchas partes de América Latina y del Caribe. Hoy nuestra región, con el 9% de la población, pone 33% de los homicidios a nivel mundial. Hoy nuestra región es víctima de 11 mercados criminales transnacionales, arrancando por el tráfico de armas, la trata de personas, ni qué decirlo, aquí lo sabemos los que vivimos en Panamá y en Colombia, lo que ha sido la destrucción ambiental del Darién. Trata de personas, es una migración repentina, abrupta, que está siendo conducida por grupos ilegales. Minería ilegal. Y ni qué decir del tráfico de drogas, que ha explotado por toda la región. Y no hay un solo país, ni una isla del Caribe que esté a salvo de lo que está pasando. Entonces tenemos un gran desafío, una gran presión en materia de seguridad ciudadana. Ese trabajo también nos compete. Y no vamos a poder tener desarrollo si no hay seguridad. Y decía Thomas Hobbes que esta es la ley básica del desarrollo, la seguridad. Estoy seguro que la presidenta, en su experiencia previa como ministra de Defensa, entiende mejor que nadie lo que significa esto hoy para América Latina. Nos quita 3,6% de crecimiento, de reducción de pobreza, la inseguridad ciudadana, que está rampante en América Latina y el Caribe. Entonces, por eso queremos trabajar más de la mano con los congresos, necesitamos más respuesta institucional. Hemos abrazado la idea, por ejemplo, nacida en Chile y también replicada en Uruguay, de los congresos del futuro. Hay un gran debate sobre la pertinencia de los congresos, imagínense. Gente que discute hoy si los congresos deben o no deben existir. La democracia representativa es esencial para el buen funcionamiento de nuestras democracias. Pero han comenzado algunas voces a dudar de la razón de existencia. Los congresos no se deben ocupar solamente de la coyuntura, hay que preocuparse también del futuro, de las cosas que tenemos que planear hacia adelante. Yo creo que ese es el gran valor, sobre todo de los congresos, del valor democrático de la existencia de la representación. Y por eso queremos acompañar esa iniciativa de Parlatino y de otros congresos de generar, especialmente en este espacio que tenemos acá para unir a América Latina y el Caribe, que podamos hablar del futuro también a través de esa iniciativa de Congreso Futuro. Y ahí nuevamente voy a mi tercer y último mensaje, y es que justamente los temas de este diálogo que están hoy planteados van alrededor de estas preguntas claves, de cómo vamos a crecer más y de manera sostenida, cómo garantizamos que ese crecimiento genere inclusión social. Partan de la idea de que nos hemos comprometido todos los países de América Latina en el Acuerdo de París a reducir nuestras emisiones. No hay un solo país en el mundo que haya llegado al nivel de desarrollo que ha llegado hoy sin haber contaminado. Y hoy América Latina tiene que responder a esa pregunta, ¿cómo nos desarrollamos sin contaminar más? Eso no lo ha respondido ni Estados Unidos, que está emitiendo y produciendo más petróleo y gas que nunca. Y en el reporte reciente de la Unión Europea están discutiendo cómo bajan el precio del gas.
que es 385% más caro que el gas de Estados Unidos. A nosotros nos están haciendo la pregunta, usted tiene que reducir emisiones. Entonces tenemos que pagar la reducción de emisiones en América Latina y el Caribe y nosotros no hemos resuelto el problema de pobreza y el problema de desigualdad. Entonces, esta región tiene que responder a esa pregunta que es existencial. ¿Cómo emitimos menos? Al mismo tiempo garantizamos bienestar para nuestra población. Esas son las preguntas que le van a llegar a ustedes cada vez que discutan una ley, cada vez que aprueben un presupuesto. Es la dirección en que estamos llevando nuestros países y nuestra región como un todo. Hay una reflexión del Papa Francisco que yo no quiero perder la oportunidad de citarla hoy acá, y es: nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Esa reflexión del Papa Francisco es más que nunca evidente en esta sede del Parlatino. Producimos un documento desde CAF justamente con esa frase. Si nosotros no entendemos el valor de la integración y no la ponemos a andar como acción, como propósito, como horizonte, como espíritu, no hay manera de salvarse en América Latina y el Caribe. Muy buenos días, distinguidos miembros de la mesa principal, señoras y señores. En nombre del Gobierno de la República de Panamá, me complace extenderles una cordial bienvenida. Estoy convencida de que este primer encuentro internacional, Diálogo para el Desarrollo, organizado por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, es el espacio idóneo para destacar los avances alcanzados y analizar los principales retos que enfrenta nuestra región en materia de desarrollo sostenible. Asimismo, será una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñan los parlamentos en la superación de estos desafíos. En los últimos años, nuestros países han logrado avances significativos en la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus planes nacionales. No obstante, a pesar de los esfuerzos, algunos informes indican que nuestra región aún no ha alcanzado los niveles deseados e incluso hay todavía algunos retrocesos. Continuamos siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Estas aseveraciones nos indican que nos queda mucho camino por recorrer. En América Latina y el Caribe, millones de personas han logrado salir de la pobreza extrema. Esta mejoría no es suficiente. Hemos iniciado el proceso de cerrar la brecha digital, lo que abre grandes posibilidades para acelerar el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos, impulsando la creación de sociedades de conocimiento abiertas a la innovación y a la tecnología. En el caso de Panamá, hemos presentado 3 informes nacionales voluntarios que muestran avances reales en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Sin embargo, somos conscientes que aún queda mucho por hacer. Uno de los principales desafíos ha sido la incorporación, seguimiento y cumplimiento en la Agenda 2030 en el plano local, a los niveles provinciales y municipales. Este encuentro se celebra en un momento crucial en que el desarrollo sostenible de nuestra región se enfrenta a inmensos retos. Millones de nuestros ciudadanos continúan viviendo en condiciones de pobreza, mientras que el cambio climático, uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, amenaza con socavar nuestra capacidad para alcanzar estos objetivos. A pesar de estos desafíos, también estamos ante grandes oportunidades. La expansión de las tecnologías de la información y la interconexión global nos brinda herramientas poderosas para acelerar el desarrollo humano, superar la brecha digital y construir sociedades basadas en el conocimiento. Es en este contexto que debemos señalar que los parlamentos juegan un rol crucial en la implementación de la Agenda 2030. Son actores clave
en el trabajo hacia la consecución de los ODS, ya que tienen la capacidad de implementar medidas tanto de alcance nacional como local que se complementen y contribuyan a la consecución de esta agenda. Este encuentro es una plataforma para analizar y redefinir nuestras estrategias y acelerar hacia la implementación de esta agenda. Estamos a pocos años de cumplir con el cronograma planteado, lo que hace cada vez más urgente movilizar a todos los actores gubernamentales y de la sociedad en torno a esta causa. Iniciativas como la formación de parlamentarios y parlamentarias sobre la Agenda 2030, la creación de comisiones parlamentarias dedicadas a su seguimiento y la revisión de la legislación nacional para proponer las reformas necesarias son fundamentales. La política exterior de Panamá está firmemente comprometida con estos objetivos y en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores reitero nuestro compromiso de redoblar esfuerzos en esa dirección. Para concluir, quiero felicitar a los organizadores de este evento y agradecer a todos los participantes. Estoy convencida de que los resultados de este encuentro reafirmarán el compromiso de la región hacia el bienestar y el desarrollo de nuestras naciones.